Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticana y quien les habla, Patricia Inestrosa. Está por dar inicio este 21 de enero, domingo de la Palabra de Dios, el rezo mariano del Ángelus, presidido por el Papa Francisco. Esta mañana a las 9:30 tuvo lugar la celebración eucarística presidida por el Santo Padre, quien confirió los ministerios de lector y catequistas a laicos y laicas de distintos países. Se espera el inicio del año de oración en preparación del jubileo 2025. Se espera el anuncio del Papa por este inicio del año dedicado a la oración. Los lectores fueron dos lectoras de Kingston, Jamaica y de Paraná, Brasil, y los catequistas son dos de Corea, dos del Chad, de Trinidad y Tobago, de Brasil, de Bolivia y dos de Alemania. El lema ha sido tomado del Evangelio de Juan: permaneced en mi palabra, y el pontífice entregó el Evangelio de San Marcos a los presentes en la Basílica y aconsejó en la homilía leer un Evangelio de principio a fin, leerlo completo. El domingo la palabra, dijo el Papa, nos ayuda a volver con alegría a la fuente de la fe que nace de la escucha de Jesús, palabra de Dios vivo. Mientras se dicen y se leen constantemente palabras sobre la Iglesia, que Dios nos ayude a redescubrir la palabra de vida que resuena en la Iglesia, dijo el Papa en su homilía. El Papa dijo además que mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la palabra que salva. Y se preguntó qué puesto reservamos cada uno de nosotros a la palabra de Dios en el lugar donde vivimos. La Biblia, ¿dónde la tenemos? Tenemos el Evangelio al alcance de la mano. Muchas veces él ha aconsejado llevar consigo el Evangelio en el bolsillo, en el bolso, en el teléfono. Si amo a Cristo, dijo, más que a nadie, ¿cómo puedo dejarlo en casa y no llevarlo conmigo, su palabra? Y una última pregunta que nos dijo a cada uno. He leído entero al menos uno de los 4 evangelios. El Evangelio es el libro de la vida, es sencillo y breve. Y sin embargo, muchos creyentes nunca han leído uno de principio a fin. Una plaza de San Pedro en una mañana soleada, aunque sí con un frío de casi unos 3 grados más o menos. Se pueden apreciar algunas de las banderas de algunos de los fieles procedentes de distintas partes del mundo. En la Semana por la Unidad de los Cristianos, a partir de mañana hasta el 29 de enero, será una semana de diálogo y oración con peregrinación a Roma y Canterbury. 50 obispos de 27 países estarán viajando a estas ciudades, y Francisco y el arzobispo Welby les han encargado a los obispos en misión y para que den un testimonio en común. Saludamos a las radios y televisiones que se han conectado con nosotros. EWTN Radio y Televisión, de Radio y Televisión, Telmont Televisión en Alicante, España, Radio Vicentina de Chile, Radio María El Salvador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica de Paraguay. En Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada, y Radio Paz de Miami en Estados Unidos. Recordamos ayer la noticia de 6 religiosas secuestradas en Puerto Príncipe. El obispo de Anseaubo y Mirango, Monseñor Dumas, dijo que es un acto de barbarie y que no se respeta la dignidad de las mujeres consagradas. Pidió por su liberación y se ofrece él como rehén en su lugar para que salven a las religiosas y él pueda poner en su lugar como rehén. A quienes nos están viendo y a los que nos escuchan, el Santo Padre en estos momentos se está acercando a la ventana del Palacio Apostólico y es recibido, como siempre, con un gran aplauso por los presentes en la plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy relata la vocación de los primeros discípulos, la de llamar a otros para unirse a su misión. Es una de las primeras cosas que Jesús cumple al comienzo de la vida pública. Se acerca a algunos jóvenes pescadores y los invita a seguirlo para ser pescadores de hombres. Y esto nos dice una cosa importante.
El Señor ama coinvolgerci implicarnos nella sua opera en di su obra salvezza. de salvación. Ci vuole Nos attivi quiere con Lui, activos con ci Él, vuole responsables ci vuole y protagonisti. protagonistas. Un cristiano Un che cristiano non è attivo, que no es che activo, non è que no es responsabile responsable nell'opera en la dell'annuncio obra del del anuncio del Signore Señor e che non è y que no es protagonista protagonista de su della sua fe, vita, non è un no cristiano. es un cristiano. O come diceva mia nonna, O como decía mi è un abuela, cristiano all'acqua di rosa. es un cristiano de agua de rosas. Di per sé Por sí mismo, il Signore non ne avrebbe bisogno. no tendría el Señor por qué Ma lo hacerlo, fa. pero lo hace. Nonostante A ciò pesar de comporti que il implica farsi asumir carico tantas de di nuestras tanti nostri limitaciones. limiti. Tutti siamo limitati, Todos anzi estamos peccatori, limitados, e somos Lui se ne fa pecadores. carico. Y Él se encarga de ello. Guardiamo ad esempio Fijémonos, por ejemplo, quanta paciencia ha con avuto cuánta con i paciencia discepoli. tuvo con los discípulos. Spesso A menudo no comprendían le sue sus parole. palabras. A volte A veces non no andavano se d'accordo llevaban tra bien loro. entre ellos. Per molto tempo Durante non mucho riuscivano tiempo ad no lograron accogliere acoger degli aspectos aspetti esenciales de della su sua predicación, predicazione, como el per esempio servicio. Eppure Gesù Sin li embargo, ha scelti Jesús los e eligió ha continuato y siguió creyendo en a ellos. credere in loro. Ma questo è importante. Esto es Il importante. Signore ci ha scelti El per essere Señor nos cristiani. eligió para ser cristianos. Noi siamo peccatori. Nosotros somos pecadores. Facciamo una dopo l'altra. Hacemos, Ma il Signore continua somos pecadores uno a detrás de otro. crederci, Pero el Señor continúa a creer a en credere nosotros. in noi. A creer en È nosotros. meraviglioso Es questo maravilloso del Signore. esto que hace el Señor. Infatti, portare De la hecho, llevar la salvezza salvación de Dio Dios a tutti todos è stata ha per sido Gesù por Jesús la felicità più la grande, felicidad más la grande, sua missione, la misión, il senso della sua esistenza, el sentido de su lui, il existencia suo entre cibo. nosotros, su respuesta de amor E al in ogni Padre. parola Y en cada o palabra y azione acción con la cui que ci nos uniamo unimos a a Lui, Él, nella en la bellissima hermosa avventura aventura de donar amor, dare la luce, la gioia, de si dar luz moltiplicano, y la non alegría solo attorno a noi, se multiplican, ma no solo a anche in nuestro noi. alrededor, sino también en nosotros. Annunciare il Vangelo dunque Y non è tempo anunciar el perso. Evangelio entonces no es tiempo E perdido, essere più es ser felici más felices aiutando gli ayudando a los altri a demás. essere felici. Es liberarse da de se sí stessi, mismo ayudando a los altri demás ad a ser essere libres. Annunciare il Vangelo anche e diventare migliori, Anunciar el Evangelio es también aiutando gli ser altri ad mejores, essere migliori. ayudando a los demás a ser mejores. Chiediamoci allora, Preguntémonos io mi entonces, soffermo me ogni detengo de vez en tanto per fare cuando memoria a della recordar gioia la che è alegría que cresciuta creció en me mí e y attorno a me alrededor de mí quando ho accolto la cuando chiamata acogí la a llamada conoscere e a testimoniare conocer y a Gesù. testimoniar a Jesús. E quando Y prego, cuando rezo, ringrazio doy il gracias Signore al Señor per avermi por chiamato haberme llamado a a ser rendere felices felici a los demás. gli altri. Infine, Y finalmente, desidero deseo hacer gustar a alguien con mi attraverso la mia testimonio y mi alegría testimonianza e la mia lo gioia, hermoso que far es, gustare quanto è bello lo amare hermoso que es Gesù. amar a Jesús, La Vergine que la Virgen María ci aiuti nos ad ayude assaporare a la gustar gioia del Vangelo. la alegría del Evangelio. Angelus Domini, unciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Udine ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ti angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e Queridos hermanos y hermanas, el próximos meses nos conducirán a la apertura de la Puerta Santa, con la que iniciaremos y daremos inicio al jubileo. Les pido de intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este evento de gracia, experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Por esto, iniciamos hoy el año dedicado a la oración, o sea, un año dedicado a descubrir los otros valores y la necesidad de la oración. La oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia, la oración en el mundo. Y seremos ayudados por los subsidios que el Dicasterio para la Evangelización estarán preparando en estos días. Oremos especialmente por la unidad de los cristianos y no dejemos de invocar por la paz del Señor en Ucrania, en Israel y Palestina y en otras partes del mundo. Los que sufren siempre son los más débiles. Pienso en los pequeños, pienso en tantos niños heridos y asesinados, dejados abandonados, sin afecto, sin sueños, sin futuro. Sintámonos responsables de orar para construir la paz para ellos. He recibido con dolor la noticia del secuestro en Haití de un grupo de personas, entre ellas 6 religiosas. Pido con dolor que por favor, por la concordia social en el país, y pido a todos a cesar la violencia que provocan tantos sufrimientos a esa querida población. Saludo a todos ustedes que han venido de Roma, de Italia y de otras partes del mundo, en particular en peregrinos de la Polonia, de Albania, de Colombia, estudiantes del Instituto Pedro Mercedes de Cuenca, universidades americanas que están, un grupo de quinceañeras de Panamá, estudiantes universitarios que están en Florencia, sacerdotes, migrantes de Ecuador, a los cuales les aseguro la oración por la paz en su país, en Ecuador. Saludo a los fieles de Mansafra en Perugia, la Unión Católica Italiana, a los profesores de la Unión Católica, al Grupo Scout de Ayeschi de Parma. Y les deseo a todos un feliz domingo. Y no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Santo Padre, en el cual ha hecho oficial ya que a partir de hoy inicia lo que es el año dedicado a la oración, en el cual vamos a ser todos conducidos por el Dicasterio para la Evangelización con una serie de subsidios, como ya ha ocurrido ahora con lo que es el Domingo de la Palabra de Dios. En ese contexto, el pontífice pidió por la unidad, rezar por la unidad de los cristianos, por la paz en Oriente Medio, en Ucrania, en todas las partes donde hay conflicto. También saludando a los distintos fieles presentes. Había un grupo de Ecuador, pidió también por la paz en ese país y por supuesto pidió por la paz en Haití, donde hay un grupo grande, ha sido secuestrado, entre ellos 6 religiosas. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Soy Patricia Inestrosa. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.